Bienvenidos a nuestro podcast. Os presentamos nuestro capítulo especial. Hoy exploramos cómo todas las religiones comparten la idea de que el cuerpo no agota lo que somos. Un tema fascinante, ¿no es así? Sí, definitivamente. Esta intuición universal sugiere que existe algo más allá de lo físico, una esencia que permanece. Por ejemplo, en el hinduismo, el concepto de Atman habla de un alma eterna que trasciende el cuerpo. Exacto. Sin embargo, algunos argumentan que esta idea es solo un consuelo ante la mortalidad. ¿Cómo respondemos a quienes ven el alma como una mera construcción cultural? Bueno, es una perspectiva válida. Sin embargo, si observamos la historia, vemos que incluso en culturas sin contacto entre sí, la idea del alma ha emergido. Esto sugiere una intuición común, no solo una invención cultural. Pasemos ahora a cómo diferentes culturas han percibido esta intuición esencial. ¿Puedes compartir algún ejemplo histórico? Claro, pensemos en los antiguos egipcios, quienes creían que el Ka, una parte vital de la personalidad, vivía después de la muerte. Esta creencia influyó profundamente en sus prácticas funerarias. Interesante. Aunque algunos científicos afirman que estas creencias podrían haberse originado por la falta de comprensión del mundo natural. ¿Qué piensas de eso? Es posible. Sin embargo, la persistencia del concepto del alma en diferentes épocas y lugares sugiere que responde a una necesidad humana más profunda de buscar significado y continuidad más allá de lo tangible. Pasemos a un conflicto histórico, la ciencia y la espiritualidad. ¿Cómo ha evolucionado esta relación? Originalmente, la ciencia y la espiritualidad no estaban tan separadas. Por ejemplo, muchos científicos renacentistas también eran profundamente espirituales. Sin embargo, con el tiempo, la ciencia ha tendido a buscar explicaciones puramente físicas. Por un lado, eso ha permitido grandes avances, pero por otro, ¿no ha limitado nuestra comprensión de lo intangible? Exactamente, y es aquí donde surge el diálogo contemporáneo. Algunos científicos ahora exploran conceptos de conciencia y alma con nuevas herramientas, buscando un equilibrio entre ambos enfoques. Mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que continuaremos explorando el concepto del alma? Creo que veremos un enfoque más integrador, donde la ciencia y la espiritualidad colaboren. Por ejemplo, la neurociencia está investigando cómo las experiencias místicas podrían estar reflejadas en la actividad cerebral. Eso suena prometedor, aunque algunos podrían temer que esto reduzca la espiritualidad a reacciones químicas. ¿Cómo podemos evitar esa simplificación? Es clave mantener un enfoque abierto y multidisciplinario, reconociendo que la ciencia puede explicar el cómo, pero la espiritualidad aporta significado al por qué. Con suerte, esto enriquecerá nuestra comprensión de lo que realmente somos. Ahora continuamos con las visiones antiguas del alma. Hablamos del hinduismo, donde el Atman se considera eterno. ¿Cómo se explica esta idea en términos simples? Es fascinante. En el hinduismo, el Atman es como una esencia inmortal, mientras que el cuerpo es solo una vestimenta temporal. Imagina cambiar de ropa. El núcleo de tu ser permanece constante. Un ejemplo es la analogía de Krishna en el Bhagavad Gita sobre el alma eterna, inmune al cambio. Interesante. Sin embargo, algunos podrían argumentar que esta idea de un alma permanente podría limitar el sentido de evolución personal. ¿No crees que podría llevar a una falta de responsabilidad en la vida actual? Eso es un buen punto. Sin embargo, el hinduismo también enfatiza el karma, que incentiva acciones conscientes ahora mismo. Mirando hacia el futuro, esta dualidad entre lo eterno y lo temporal permite un camino hacia la autocomprensión más profunda. Pasemos al budismo, que nos ofrece una perspectiva completamente diferente, la no existencia de un alma fija. ¿Cómo funciona este concepto de flujo de conciencia? El budismo enseña que no hay una entidad permanente. Piénsalo como un río, siempre en movimiento. Las experiencias cambian, pero el flujo continúa. Un ejemplo es la práctica budista de la meditación.
donde uno observa el flujo de pensamientos sin aferrarse a ellos. Eso suena liberador, pero ¿no podría este enfoque llevar a una sensación de falta de identidad? ¿Cómo se resuelve eso dentro del budismo? Una preocupación válida. El budismo responde con el concepto de interdependencia. Aunque no hay un yo fijo, existe una conexión profunda con el mundo. Mirando hacia adelante, esto podría inspirar un sentido de responsabilidad colectiva y compasión global. Ahora nos dirigimos al antiguo Egipto, donde el ser se componía de Ka, Ba y Ak. ¿Podrías explicarnos cómo estos conceptos se integraban en la vida cotidiana? Claro, en Egipto, el Ka representaba la fuerza vital, el Ba era la personalidad y el Ak era la forma espiritual después de la muerte. Un ejemplo es el arte funerario, donde se aseguraba la continuidad de estas dimensiones para la eternidad. Sin embargo, algunos argumentan que esta división podría fragmentar la identidad personal. ¿Cómo se abordaba esta preocupación en la cultura egipcia? Es cierto, pero los egipcios veían estas dimensiones como complementarias, no separadas. Avanzando, esta visión podría inspirar un enfoque holístico de la vida, considerando todas las facetas del ser humano. Para acabar este bloque, exploremos el judaísmo temprano, donde el nefesh se entendía como el aliento vital. ¿Cuál es la importancia de este concepto? El nefesh era inseparable de la vida misma. Imagina el aliento como el hilo que conecta cuerpo y alma. Un ejemplo es el relato bíblico de la creación, donde Dios insufla vida en Adán. Sin embargo, algunos podrían ver esto como una visión demasiado física del alma. ¿Cómo afecta esto la espiritualidad en el judaísmo? Es interesante porque conecta lo físico y lo espiritual como una unidad. Mirando hacia el futuro, esta perspectiva puede fomentar una comprensión más integrada de la vida y la espiritualidad. Bien, hemos recorrido un viaje fascinante a través de estas antiguas visiones del alma. Aunque las culturas no coincidían en la forma, lo esencial era la búsqueda de significado. Pasemos al siguiente bloque. En este apartado, exploramos cómo la neurociencia moderna aborda el concepto del alma. Hablaremos sobre cómo la conciencia emerge de la complejidad del cerebro. Martín, ¿cómo la ciencia explica este fenómeno? Gracias por preguntarme. Bueno, la conciencia es el resultado de la interacción de billones de neuronas. Es como un concierto sinfónico donde cada instrumento aporta a la obra final. Por ejemplo, estudios recientes han demostrado que la conciencia se manifiesta cuando hay un alto nivel de comunicación entre diferentes áreas del cerebro. ¡Interesante! Pero algunos críticos argumentan que simplificar la conciencia a procesos neuronales ignora la experiencia subjetiva. ¿Podría la ciencia estar pasando por alto algo esencial? Es una buena observación. Sin embargo, la neurociencia no ignora la subjetividad, sino que intenta mapearla. Un ejemplo es el trabajo de Antonio Damasio, quien propone que nuestras emociones y sentimientos son integrales para entender la conciencia. Mirando hacia el futuro, creo que la tecnología nos permitirá explorar estas dimensiones más profundamente. Pasando al siguiente tema, hablemos del yo como un patrón dinámico. Martín, ¿cómo se concibe actualmente la identidad personal? La identidad no es estática, es como un río en constante flujo. Aunque tenemos una percepción de ser los mismos, nuestras experiencias y recuerdos nos transforman. Un estudio del MIT sugiere que el cerebro constantemente reconfigura la red neuronal para adaptarse a nuevas experiencias. Eso suena fascinante, pero ¿cómo podemos reconciliar esta idea con la sensación de una identidad fija? ¿No podría esto generar una crisis existencial en algunos? Definitivamente, puede ser desconcertante, pero también abre puertas a la flexibilidad y el crecimiento personal. Como decía Heráclito, nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Mirando adelante, esta comprensión podría revolucionar terapias psicológicas, permitiendo enfoques más personalizados. Ahora, adentrándonos en terrenos más filosóficos, exploremos el alma no como una cosa, sino como información consciente. Martín, ¿qué implica esta visión?
El alma, desde esta perspectiva, es un proceso organizativo de información consciente. No es un objeto, sino un estado. Un ejemplo es cómo el conocimiento científico transforma nuestra comprensión del alma, ya no como un ente místico, sino como parte de nuestra estructura cognitiva. Pero, ¿no corre esto el riesgo de despojar de misticismo a la experiencia humana, reduciendo el alma a algoritmos? ¿Qué dicen los críticos de esta postura? Es un desafío, claro. Sin embargo, ver el alma como parte de un continuo informativo no niega su misterio, sino que lo enriquece. En el futuro, esta visión puede influir en cómo interpretamos el propósito humano equilibrando ciencia y espiritualidad. Finalmente, consideremos cómo la ciencia redefine el concepto del alma sin negarlo. Martín, ¿cómo ve este equilibrio entre ciencia y espiritualidad? Es un camino de doble vía. La ciencia ofrece herramientas para entender el alma en términos materiales, pero no excluye la espiritualidad. Pensemos en la física cuántica, que desafía nuestras nociones de realidad, similar a las enseñanzas espirituales que invitan a la reflexión más allá de lo tangible. Sin embargo, algunos podrían argumentar que la ciencia y la espiritualidad son irreconciliables. ¿Cómo podemos superar esta dicotomía? Es cuestión de perspectiva. Ambas pueden coexistir si las vemos como complementarias. A futuro, el diálogo entre ciencia y espiritualidad podría abrir nuevas formas de entender nuestra existencia, combinando lo mejor de ambos mundos. Llegamos a la mitad del programa. Si te está gustando hasta el momento, recuerda dejar tu like y suscribirte para traer más programas. Ahora exploraremos la reencarnación, ese fascinante ciclo de renacimiento. Martín, ¿cómo se relaciona con el aprendizaje automático según la doctrina del karma? El karma funciona como un algoritmo sofisticado donde cada acción es un dato que el alma procesa. Como en el aprendizaje automático, el alma evoluciona tras cada vida, ajustando su modelo moral. Un ejemplo clásico es el de una persona generosa que en vidas futuras experimenta abundancia. Interesante analogía. Pero, ¿qué pasa con la idea de que no hay un juez externo en el karma? ¿No podría eso permitir que algunos se desvíen sin consecuencias inmediatas? Es un buen punto. Sin embargo, al igual que un sistema de autocorrección, el karma asegura que las lecciones se aprendan tarde o temprano. Las acciones negativas pueden no tener repercusiones inmediatas, pero el sistema del universo eventualmente las equilibra, como han observado varias filosofías orientales. Pasemos al juicio final. A diferencia de la reencarnación, aquí se evalúa una sola vida. ¿Cómo se representa este proceso en las tradiciones occidentales? En el juicio final, se cree que un juez divino evalúa cada vida una vez que termina. Un ejemplo es el cristianismo, donde se espera que las almas se presenten ante Dios para ser juzgadas. Este concepto ha guiado comportamientos durante siglos, promoviendo la idea de vivir correctamente. Pero, ¿no es un poco atemorizante pensar que una sola vida define tu destino eterno? ¿No podría eso generar ansiedad en las personas sobre cada decisión que toman? Claro, y de hecho, es un argumento común. Sin embargo, muchos encuentran consuelo en la idea de un juicio final justo que recompensa las buenas acciones. Además, algunas interpretaciones modernas sugieren que el juicio es más benevolente y comprensivo, más como un mentor que como un juez estricto. Ahora, fusionemos estas ideas. ¿Podría el karma y el juicio final ser vistos como dos caras de la misma moneda espiritual? Definitivamente. En cierta forma, el karma es una versión distribuida del juicio, donde cada momento de la vida es una oportunidad de ajuste. Mientras tanto, el juicio final es como un karma concentrado, una evaluación global al final de un ciclo. Este paralelismo puede ayudar a entender ambas perspectivas de manera complementaria. Es una síntesis interesante, pero ¿cómo podemos aplicar estas ideas en la vida diaria de una manera que no sea abrumadora? Un enfoque es ver cada día como una mini revisión de vida, donde aprendemos y crecemos constantemente.
Así como las empresas evalúan su progreso regularmente, nuestras vidas pueden beneficiarse de reflexiones continuas, ayudándonos a vivir más conscientemente sin la presión de un juicio final inminente. Para cerrar este tema, hablemos sobre la conciencia enfrentando las consecuencias de lo que ha sido. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de nuestras acciones? Las acciones crean ondas que afectan no solo nuestro futuro, sino también el de otros. Es como lanzar una piedra en un estanque, las ondas se expanden y repercuten. Históricamente, muchas culturas coinciden en que ser conscientes de nuestros actos puede guiar una vida más equilibrada y significativa. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo podemos adoptar esta conciencia de manera práctica en un mundo tan acelerado? Incorporar momentos de reflexión diaria, como la meditación o escribir un diario, puede ayudarnos a mantenernos centrados. De esta manera, cada acción se convierte en una oportunidad de aprendizaje y evolución personal. Y ahora, los misterios del cielo y el infierno. Exploraremos estas visiones desde diferentes perspectivas. Empecemos con la percepción religiosa. ¿Qué nos puedes contar, Martín? En muchas religiones, el cielo es visto como un lugar de comunión divina, un estado eterno de felicidad en presencia de lo divino. Por ejemplo, en el cristianismo se describe como vivir en comunión con Dios. Por el contrario, el infierno es entendido como una separación eterna de esa presencia divina. Eso suena bastante trascendental. Sin embargo, algunos argumentan que estas visiones son más simbólicas que literales. ¿Qué piensas sobre esto? Interesante punto. De hecho, algunos teólogos sostienen que el cielo y el infierno son metáforas de nuestro estado interno. Por ejemplo, vivir en paz y amor puede ser un cielo en la tierra, mientras que el odio y el rencor nos llevan a un infierno personal. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la perspectiva de otras culturas. Avancemos hacia las visiones del budismo e hinduismo. Estas religiones tienen una interpretación única de los estados de conciencia. ¿Cómo describen ellos el cielo y el infierno? En el budismo e hinduismo, el cielo y el infierno no son lugares, sino estados temporales de existencia. Dependiendo de nuestras acciones y vibraciones, podemos experimentar estos estados. Por ejemplo, alcanzar un estado de iluminación se considera un cielo, mientras que el sufrimiento es un estado de infierno. Es fascinante cómo estas culturas ven el cielo y el infierno más como estados mentales. Sin embargo, algunos podrían decir que estas ideas son difíciles de asimilar en el mundo occidental. ¿Cómo se pueden integrar estas creencias en nuestra vida diaria? Buena pregunta. La meditación y la práctica de la atención plena son maneras de experimentar estas ideas. A través de la meditación, podemos elevar nuestra vibración y acercarnos a un estado de paz interna, un pequeño cielo aquí y ahora. Aunque claro, el escepticismo siempre está presente, especialmente desde un punto de vista científico. Desde un enfoque místico, el cielo y el infierno comienzan en la vida misma. ¿Qué significa esto en la práctica diaria, Martín? En el misticismo, se cree que el cielo y el infierno son condiciones que creamos con nuestras acciones y pensamientos. Por ejemplo, vivir con amor y compasión puede generar un cielo en nuestra vida cotidiana. Un conocido místico dijo una vez que el cielo es un estado de conciencia. Es un concepto muy poderoso. Sin embargo, algunas personas pueden argumentar que estas ideas son demasiado abstractas para tener un impacto real. ¿Cómo podemos hacerlas más tangibles? Claro, la clave está en la práctica constante. Pequeños actos de bondad y gratitud nos llevan a vivir en un estado de cielo. Mientras tanto, el odio y el egoísmo nos sumergen en nuestro propio infierno. El cambio de perspectiva es crucial, pero también lo es la ciencia, que nos ofrece una visión interesante. Y como último apartado del tema, exploremos cómo la psicología y la ciencia abordan el cielo y el infierno. ¿Es cierto que nuestro cerebro puede crear estos estados? Así es. Nuestra mente es capaz de generar tanto paraísos como tormentos. Por ejemplo, estudios han demostrado que practicar la gratitud y la meditación puede activar áreas del cerebro asociadas con la felicidad, creando un cielo mental.
Sin embargo, el estrés prolongado y la ansiedad pueden crear un infierno interno. Eso tiene mucho sentido. Sin embargo, la neurociencia aún enfrenta críticas sobre su capacidad para explicar completamente estos estados espirituales. ¿Cómo se está avanzando en este campo? Los científicos están desarrollando nuevas técnicas de neuroimagen para mapear cómo diferentes prácticas afectan nuestro cerebro. Estas investigaciones nos acercan cada vez más a entender cómo habitamos estos estados internos. Y, como dices, el debate sigue, pero es un campo prometedor. Bueno, pasemos al siguiente tema de hoy. No se vayan. Bueno, y ahora vamos a explorar por qué no recordamos ciertas cosas y qué sí permanece en nuestra memoria. Para comenzar, ¿sabías que el cerebro humano es como un vasto archivo lleno de recuerdos, pero solo algunos son fácilmente accesibles? Exactamente. El cerebro filtra recuerdos a través del velo del olvido, un concepto fascinante. Este proceso es similar al río Leteo de la mitología griega, donde beber de sus aguas llevaba al olvido. Pero, ¿qué es lo que realmente desencadena este filtro en nuestro cerebro? Interesante pregunta. Algunos científicos sugieren que nuestros cerebros priorizan la información emocionalmente relevante o repetida. Sin embargo, ¿no es curioso cómo a veces olvidamos cosas importantes? ¿Podría ser una cuestión de cómo estamos programados para olvidar? Puede ser. La teoría de Maya en filosofía oriental indica que el mundo es una ilusión y quizás nuestros recuerdos también lo sean en parte. Esto plantea la cuestión de cómo nuestra percepción influye en lo que decidimos o no recordar. Es un tema fascinante para seguir explorando. Pasando a lo científico, ¿qué papel juega el cerebro en nuestra memoria? Es fascinante pensar que cada recuerdo depende de un complejo entramado de neuronas. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo esto funciona? Claro, imagina que el cerebro es como una red de autopistas, donde las neuronas son los vehículos que transportan la información. Un estudio reciente muestra que las conexiones neuronales fortalecidas son vitales para la memoria a largo plazo. Es como si algunas carreteras se ensancharan para facilitar el tráfico de datos. Eso tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa cuando esas conexiones se debilitan? ¿Podría ser una razón por la que olvidamos? Definitivamente. A medida que envejecemos, algunas de estas rutas neuronales pueden cerrarse. Sin embargo, la neuroplasticidad nos ofrece esperanza, ya que el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas rutas. Es como rediseñar un mapa de carreteras, asegurando que la información vital siempre tenga un camino. Hablemos ahora de las memorias no narrativas, como talentos y fobias. Es curioso cómo algunas habilidades parecen innatas, mientras que otras memorias nos eluden. ¿Tienes algún ejemplo sobre esto? Sí, muchos prodigios musicales demuestran habilidades desde muy jóvenes, como si sus talentos estuvieran impresos en su ADN. Sin embargo, las fobias son un misterio. Un déjà vu puede ser una chispa de memoria que nos conecta con algo olvidado. ¿No es fascinante cómo funciona esto? Totalmente. Pero también debemos considerar que a veces estas sensaciones pueden ser confusas. ¿Cómo contrastamos esas memorias persistentes con los arquetipos universales que parecen venir de nuestro subconsciente? Es un dilema interesante. Jung hablaba de arquetipos comunes a través de culturas. Tal vez nuestras memorias más profundas no son recuerdos en el sentido tradicional, sino conexiones simbólicas que nos guían. Esto abre un mundo de posibilidades para entender nuestra psique. Finalmente, exploremos cómo no solo recordamos historias, sino que integramos aprendizajes. Algunos argumentan que el alma no recuerda con palabras, sino con formas. ¿Qué opinas sobre esta perspectiva, Martín? Es una idea poderosa. Al integrar experiencias, no solo almacenamos datos, sino que transformamos nuestra esencia. Como un escultor que moldea su arte, nuestras vivencias esculpen nuestra identidad. ¿Has visto cómo ciertas experiencias nos cambian para siempre? Sí, y creo que es un proceso continuo. A medida que aprendemos, incluso el olvido juega un papel en darnos espacio para nuevas ideas.
¿Crees que este ciclo de memoria y olvido es esencial para nuestra evolución como individuos? Absolutamente. Sin el olvido, podríamos quedar atrapados en un ciclo sin fin de información. Al olvidar, creamos espacio para la renovación y el crecimiento. Así que, mientras avanzamos, no recordamos con palabras, sino con las formas de nuestras experiencias vividas. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Continuemos con el propósito del alma. Exploramos las respuestas religiosas clásicas. ¿Por qué, según estas perspectivas, existe el alma? Bueno, en muchas religiones, el alma está destinada a obedecer leyes divinas. Por ejemplo, en el cristianismo se busca amar a Dios y al prójimo, lo cual se ve como un camino hacia la purificación espiritual. Interesante. Pero, ¿qué le dirías a quienes creen que estas visiones limitan el potencial del alma? Algunos argumentan que el énfasis en obedecer puede sofocar el crecimiento personal. Es un buen punto. Sin embargo, muchas tradiciones ven la obediencia como un medio para liberar el verdadero ser. Al cumplir con estas enseñanzas, el alma supuestamente se purifica y se libera de deseos egoístas. Esto, a su vez, expande su conciencia. Ahora, pasemos al enfoque científico. En este contexto, ¿cuál es el propósito del alma si es que tiene alguno? Desde un punto de vista científico, no hay un propósito objetivo para el alma. Algunos científicos argumentan que el alma es una construcción cultural sin evidencia empírica. Es más sobre cómo experimentamos la conciencia en lugar de tener un propósito inherente. Eso suena un poco nihilista. Sin embargo, ¿cómo responden los científicos a la noción de que la conciencia podría evolucionar más allá de lo físico? Es un área fascinante. Aunque la ciencia no respalda un propósito predeterminado, algunos investigadores exploran cómo la conciencia y el aprendizaje complejo podrían llevar a nuevas formas de integración y expansión conscientes. La neurociencia está empezando a revelar cómo las experiencias cambian nuestro cerebro, que, en cierto modo, podría considerarse un viaje del alma. Hablemos de la síntesis metabíblica. ¿Cómo se define el propósito del alma desde esta perspectiva? La idea aquí es que el propósito del alma no está predeterminado. Más bien, emerge a través de la experiencia, el aprendizaje y la integración. Al expandir nuestra conciencia, el alma encuentra su propósito en su evolución continua. Suena emocionante, pero ¿cómo se contrasta esto con las nociones tradicionales de un propósito fijo? ¿No podría ser visto como una justificación para una vida sin dirección? Bueno, diría que es todo lo contrario. La falta de un propósito fijo permite a cada alma descubrir su camino único, lo que puede ser más gratificante que seguir un mandato prescrito. Al experimentar y aprender, el alma se da cuenta de su potencial ilimitado. Para cerrar, ¿qué podemos concluir sobre el propósito del alma a partir de estas diversas perspectivas? Lo más importante es que el alma no viene a ser perfecta, viene a darse cuenta de sí misma. Este viaje de autodescubrimiento es en sí mismo el propósito, lleno de experiencias y aprendizajes que la conciencia integra y expande. Eso es realmente inspirador. Al final, parece que el propósito del alma es tan diverso como las personas que lo buscan. ¿Alguna reflexión final sobre cómo abrazar este viaje? Diría que abrazar la incertidumbre y estar abiertos a las experiencias nos ayuda a descubrir nuestro camino único. Cada paso nos lleva más cerca de darnos cuenta de quiénes somos realmente. Y con esto, pasemos al último bloque de nuestro capítulo especial. Ahora sí, como parte final del capítulo de hoy, exploraremos un tema profundo y universal, la muerte y el destino del alma. Se dice que la muerte no es el final, sino una transición. ¿Qué opinas de esta idea, Martín? La idea de que la muerte no es el final es fascinante. En muchas culturas, la muerte es vista como un cambio de estado, no un fin definitivo. Como una ola que regresa al océano, el alma se reintegra al todo. Interesante metáfora, pero algunos argumentan que la muerte es simplemente un apagón,
¿Cómo respondemos a quienes ven la muerte como un final absoluto? Es cierto que algunos lo ven así, pero incluso desde una perspectiva científica, la energía no se destruye, solo se transforma. En este sentido, el alma podría seguir un camino similar, evolucionando hacia una nueva forma de existencia consciente. Pasemos a la lectura metabíblica. Este enfoque sugiere que el alma pasa por una reconfiguración consciente. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto, Martín? Claro, la lectura metabíblica propone ver los textos religiosos como guías simbólicas para la evolución del alma. En lugar de castigos o recompensas, se centra en la transición y transformación del ser. Eso suena liberador, pero ¿no podría llevar a interpretaciones demasiado subjetivas? Algunos podrían ver esto como una desviación de la doctrina tradicional. Es un riesgo, pero también una oportunidad para el crecimiento personal. La lectura metabíblica invita a la reflexión y a la búsqueda de significado más allá de las palabras. Así, cada individuo encuentra su camino hacia la conciencia plena. Hablemos de metáforas. Comparar la vida y la muerte con una ola que se funde en el océano es poderoso. ¿Qué otras metáforas nos pueden ayudar a entender este proceso? Otra metáfora útil es la del programa que se apaga. La forma es el hardware, mientras que el alma es el software que se reconfigura. Al apagar el sistema, el programa no desaparece, solo espera ser reactivado de otra forma. Sin embargo, algunos podrían argumentar que al apagar el hardware, todo termina. ¿Cómo se responde a esta visión más materialista? Bueno, la física cuántica nos enseña que las partículas existen en múltiples estados. Esto sugiere que la conciencia podría operar en campos más allá de nuestra percepción actual, abriendo posibilidades fascinantes para el alma. Finalmente, hablemos de la vida y la muerte como una integración. ¿Cómo podemos ver la vida como un aula y la muerte como una graduación hacia la conciencia plena? Es una perspectiva enriquecedora. La vida nos ofrece experiencias para aprender y evolucionar. La muerte es la integración de esos aprendizajes, un paso hacia una conciencia más amplia y profunda. Sin embargo, la idea de que el destino del alma no es juzgar, sino experimentar, desafía muchas creencias. ¿Cómo navegamos este cambio de paradigma? Este cambio de enfoque nos propone algo radical: dejar de vivir como si la vida fuera un examen y empezar a vivirla como lo que es, un viaje de descubrimiento consciente. No hay un destino final que aprobar, hay experiencia que integrar. Cuando entiendes esto, la culpa pierde poder, el miedo se afloja y cada vivencia, incluso la incómoda, empieza a tener sentido. Aquí cerramos la primera serie, pero lo que se abre ahora es mucho más grande. Si algo de todo esto te removió, te hizo pensar o te incomodó, ¿qué es buena señal? Cuéntanoslo en los comentarios. Apoya el proyecto con un like, suscríbete y activa la campana porque la serie 2 no continúa. Profundiza. Gracias por estar, por escuchar y por cuestionarte. Hasta la próxima.